Hola, ¿cómo están? Estamos otra vez con ustedes en esta serie Hablemos de la red de profesionales del lugar de su presencia y vamos a hablar de un tema muy práctico para ustedes hoy. Queremos enseñarles y queremos hablar de identidad y propósito, dos conceptos muy importantes para nuestra vida. Si nosotros entendemos qué es nuestra identidad, podremos llegar a nuestro propósito. Sin embargo, esas palabras las hemos utilizado por mucho tiempo de una forma indistinta, en abstracto, a veces ni las entendemos, pero las utilizamos. Y hoy queremos mostrárselas de forma concreta. Para eso nos van a acompañar dos personas a las que personalmente quiero mucho, he visto su proceso desde hace muchos años y sé que Dios ha hecho cosas espectaculares con ellos. Entonces vamos a verlo en lo práctico para que ustedes se puedan identificar hoy con ellos. Y para eso nos acompañan hoy Dianita Delgado y John Alexander Mora. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hola Julio, ¿cómo estás? Muy bien, súper honrada de estar aquí. Muchas gracias por esa invitación. Estamos muy bien. En cuarentenados, Súper. pero bien. Sí, tú y yo estamos en cuarentena. Johncito está desde la costa amalfitana, Italia. Nos acompaña desde allá las ventajas del Internet. Se dan cuenta, nosotros estamos de noche, él está de día. Entonces, bueno, bienvenido, Ah, John. Qué bueno que lo cogió la cuarentena en la costa de Amalfi. gracias, Julio, pero no me cogió en la costa, me cogió pues igual muchas gracias por la invitación. Sigue aquí aguantando un poco de calor, pero bueno, vamos con todas. Si me ven sudando ya saben por qué es. Oye, ¿dónde está, hermano? En Melgar, Qué en la casa de ¿Allá en delicia. mis Melgar? suegros. Ah, bueno, su esposa es de allá, ¿verdad? Los papás de su esposa son de allá. Sí, ¿Y hace eh, cuánto está allá? ¿Desde que se fueron? desde que ¿Desde que arrancó la los... cuarentena. Bueno, No, pero qué ya pudo delicia. trabajar perfectamente. Sí, los dos podemos trabajar desde acá, entonces pues eso ha sido bueno porque aquí pues nuestro perro puede correr más. No, ha sido chévere. Ha sido Qué bonito. chévere, hermano, Y qué la casa chévere. La es un ventaja poquito del más grande Internet. que la de nosotros en Bogotá. Bueno, súper, y tiene piscina, pero no la puedo utilizar, me imagino. Sí, ¿por qué no? Sí, es solo Ah, para bueno. nosotros. Ah, privada, por favor. No, Pero eso. bueno, qué chévere. Y uno aquí en su cuarto, en su habitación. Pero Bueno, bueno. pero chévere, bien, Johncito, qué bueno. Bueno, vamos a presentarlos. Seguramente hay personas que los conocen a ustedes ya, pero ¿por qué no les dicen a las personas quiénes son? Dianita, ¿quién eres tú? Bueno, mi nombre pues es Diana Marcela Delgado, soy líder de la red de profesionales, por lo cual amo esta red con todo mi corazón. Sirvo en la iglesia, soy servidora de la iglesia y de profesión soy administradora de empresas. Trabajo en una empresa de perfeccionamiento y actualización ejecutiva, suena un poco así, pero lo que hacemos realmente es como brindarles herramientas a los ejecutivos de las grandes empresas a que mejoren sus skills y mejoren como sus áreas de trabajo. Eso es lo que hago actualmente. Y bueno, soy O sea, hija de Dios también, ¿no? ayudas a otros a ser mejores. Sí, es impresionante. Ayuda a otros a que puedan lograr sus objetivos, a que puedan alcanzar esas metas que tienen y bueno, sí, a eso me dedico. Súper. Johncito, ¿y usted qué hace, hermano? Bueno, yo en la iglesia también soy líder de un grupo de profesionales. Me encanta esta red. Me encanta ver todo como lo que Dios está haciendo con los jóvenes de nuestra edad. Bueno, con los jóvenes profesionales, porque yo ya salí de esa Ya, edad. usted ya no clasificaría si Pero estuviera, si no fuera líder. sí, literal. También soy coordinador de producción, de un grupo de producción en la iglesia y en la parte profesional. Hoy en día soy el líder del área de inteligencia de negocios para toda América. Entonces, como una vez me lo preguntaban, entonces América desde Canadá hasta Argentina, sí, yo Wow, lidero desde Canadá hasta Argentina. Es súper. una empresa noruega y pues debido a mi cargo también es que viajo tanto, por eso es que muchos también me la montan que me la paso viajando, pero Haciendo no viajo millas. tanto. Sí. Oye, Eso nos ha Johncito, servido para y viajar a mi esposa y a mí. qué bueno, súper. ¿Y en este tiempo de cuarentena han podido reemplazar esos viajes y esas reuniones que tenía presencialmente en cualquier lugar del mundo virtualmente? ¿Perfectamente lo han hecho? Es complicado en algunos casos, pero sí, o sea, nos toca hacerlo, pero pues obviamente la diferencia horaria cuando tenemos reuniones con Noruega, como mi empresa es noruega, pues ahí se empiezan a Claro. complicar las cosas. Entonces, pero no, igual lo estamos logrando, pero sí no ha sido lo mismo. O sea, sí hace falta el tener que ir a viajar, estar en el sitio, conocer a las Claro, personas, mirar cómo se está moviendo todo, pero igual lo estamos haciendo. Nos toca súper. acomodarnos. Y también Janita, ¿y tú soy en qué profesor. sirves?
Ah, ¿es profesor de qué? Perdón, No, fresco, hágale, ¿es profesor de qué? de la Universidad Santo Tomás. Soy profesor de especialización de la Universidad Santo Tomás. De materias de especialización, entonces dicto sistemas de información, unos temas de auditoría, todo enfocado hacia lo que yo hago, que tiene que ver con inteligencia de negocios y análisis de datos. Un reto impresionante dar clases en esta virtualidad, ¿no? Ha sido chévere, Julito. Ha sido muy chévere porque igual he logrado como hacer actividades con ellos Sí, y que muestren la cámara, que hagan cosas diferentes, entonces es chistoso, pero se ha logrado, yo creo. súper, Espero. pero Me han implica un dicho que reto sí. impresionante. Súper chévere, Johncito. Dianita, ¿en qué sirves en la iglesia? Yo sirvo en su presencia Kids, soy profesora de 4 y 5 años, me encanta enseñar, me encanta hablar también, pero creo que una de las cosas que Dios me ha dado ha sido como el poder enseñar a los demás. Adicional a eso, pues como en mis tiempos libres, que eso también te quería contar, que como que lo omití, lo salté, Ah, ok. pero es importante. En mis tiempos libres ayudo a los emprendedores a, a mejorar sus ideas de negocio, a que sus ideas de negocio tengan un valor, a que sus ideas de negocio realmente impacten en la sociedad. Y bueno, eso lo hago por pasión y me encanta hacerlo. Por ahí me contaron que estás ayudando en un proyecto muy chévere y me dieron muy buenas referencias, súper chévere, en Sí, es cuanto a emocionante. emprendimiento se refiere. Chévere, súper chévere. Bueno, ¿por qué los estamos entrevistando a Johncito y a Diana, o a John y a Dianita? Porque hemos conocido su proceso y vemos cómo, luego de que entendieron quiénes son, y lo puedo decir con total tranquilidad porque, o con conocimiento de causa, porque Johncito estuvo en nuestra coordinación con mi esposa hace muchos años. Era otro hombre, por supuesto, un buen hombre, claramente, no piensen lo contrario. Y Dianita también hizo parte de un grupo de nuestra coordinación y vimos cómo fue su proceso. Entonces hemos visto cómo después si me lo permiten, de entender quiénes son, han podido empezar a caminar hacia su propósito. Ustedes nos contaron hoy lo chévere, en qué están haciendo. Dianita trabaja en algo que le apasiona mucho. Johncito trabaja viajando por el mundo, conociendo nuevos lugares, enseñando. Pero ustedes llegaron hace mucho tiempo a la iglesia. ¿Hace cuánto llegó Johncito? Y yo llegué hace más o menos 12 años a la iglesia. 12. ¿Y Dianita? Yo llegué en el 2008, lo mismo. O sea, 12, Ah, 13 años, hace mucho 12. tiempo. Y ya nos hablaron de quiénes son hoy. Pero me gustaría que ustedes le contaran a las personas quiénes eran hace 12 años. Quiénes eran el John y la Diana del 2008. Dianita, empieza tú. Gracias, gracias por lanzarme la pelota. Bueno, bueno, no, realmente hace 12 años mi vida realmente no tenía, por así decirlo, una razón de ser, porque a veces hablamos de propósito y todo el mundo dice, bueno, pero propósito, pero no tenía una razón de ser, nada me motivaba como para levantarme todos los días y decir, wow, yo quiero ir y alcanzar esto. Era una mujer realmente llena de vacíos y que no sentía que pertenecía a ningún lugar. De hecho, toda mi vida crecí pensando que en Colombia no se podían hacer grandes cosas. Creí que Colombia, que si yo quería algo bueno para mi vida tenía que irme del país. Y de hecho, cuando salí del colegio, eso fue lo primero que hice, fue irme para Estados Unidos. Allá viví 2 años, luego viví un año en Argentina, pero si tú me preguntas qué hice en esos 3 años, 3 años y medio, no hice nada. Realmente yo pensaba que lo que yo, pues lo que tenía que hacer era plata, que si yo tenía plata, tenía un lugar en el mundo y tenía un lugar en la sociedad. Y adicional a eso, estando allá pues, en Estados Unidos y en Argentina, viví muchas cosas y llené mis vacíos en muchas cosas, en relaciones tóxicas, en personas que pues no tenían que estar en mi vida, en excesos. Si tú me preguntas, yo podía haber pasado por cualquier exceso en mi vida pensando que eso me llenaría y al final de mi día pues, terminaba igual de vacía. Entonces, si tú me preguntas, hace 12 años y mucho más atrás, pues realmente no tenía una razón por la cual yo levantarme todos los días y decir que mi vida valía la pena. Súper. Hoy todavía vale la pena, te lo aseguro. Oye, Johncito, ¿usted? Julito, pues hace 12, 13 años realmente mi vida era un desastre. Ahora, un desastre en muchos sentidos porque pues igual que Dianita yo no tenía ningún propósito, o sea, no sabía para dónde iba.
simplemente me decían, oiga, esto está bueno, yo iba para allá porque eso era bueno, oiga, esta droga está buena, entonces consumamos drogas porque pues para allá iba todo el mundo. No solo en sentido de drogas, sino también en sentido de que no había un propósito, o sea, no había nada que me llenara, entonces realmente ya esa búsqueda loca, entonces me llené de licor, de buscar en relaciones como tener, sentir que me estaba llenando algo y no, nada, estaba volviéndome, era una boleta. Entonces, pues Dios llegó en ese momento y bueno, pues cambió muchísimas cosas en mi vida que yo hoy en día digo, wow, Dios ha sido bueno porque me ha sacado de realmente del lodo. Entonces, si lo ponemos en palabras de John Mora, hace 13 años era una boleta, Julio. Práctica palabra, lo describe todo. O sea, ambos consumió drogas, Johncito, en ese tiempo. Sí, señor. Y tú, Dianita, también, según nos cuentas. Yo la probé, pero me gustó. De Bueno, verdad, gracias a Dios. literal. Entonces fue como, no, yo no quiero eso, pero no, eran como rumba, rumba tras rumba, excesos de rumba. En Estados Unidos la rumba es muy pesada, entonces digamos que eh, estuve metida en esos lugares oscuros y bueno, y al final lo que te decía, yo llegaba a mi casa igual de vacía, sin encontrar nada, no me sentía Ah. parte de ningún lugar, ni de Argentina, ni de Estados Unidos, ni de Colombia, ni de ningún lugar. Óigame, ¿es posible soñar estando o siendo una boleta, como decía Johncito? ¿Usted soñaba en ese tiempo, Johncito? Pues yo creo que el sueño que tiene todas las personas que se vuelve como un sueño muy, pues tonto es como ganarme la lotería, como tener mucho dinero, porque cuando uno no tiene a Dios en su vida, uno piensa que el dinero va a llenar esos vacíos. Que el dinero le Uno va a dar su piensa valor, que, además. literal, claro, entonces que si yo llego en un buen carro, entonces, wow, las viejas me van a mirar, mis amigos van a sentir celos de mí, y la sociedad va a saber que soy alguien importante. Claro. Entonces, no, mejor dicho, Dianita, tus sueños eran parecidos, me imagino. ¿Creías que ibas a Sí, alcanzar esos igualito. sueños? ¿Y creías que ibas a alcanzar esos sueños? Pues yo intentaba buscar alcanzar esos sueños, pero era como eso que va atrás de algo y nunca lo puede coger, porque al Sí, final nunca puede llegar a eso y si llegaba a algo siempre quería más. Entonces, y más, y al final jamás me sentía llena. Entonces era como podía soñar mil cosas, pero nunca las tenía y nunca me sentía satisfecha por lo que podía llegar a alcanzar. cuando uno tiene un sueño, sea el que sea, uno a veces piensa que no lo va a poder lograr. En ese momento, ¿qué circunstancias creían pues además de la que nos contaron, o qué circunstancias pueden hacer que sus sueños no se logren en esa vida boleta que tiene John o en la vida dura y de excesos de Dianita? Dale, ¿Quién va? Dianita, sin uno pena, está dale, perdiendo Dianita. tiempo. Bueno, O sea, no, voy yo. dale, Sí. dale, Dianita. Bueno, yo creo que muchas cosas son las mentiras que uno cree, ¿no? Entonces, lo primero que yo creí era que en Colombia no se podía hacer nada. ¿Pero Entonces, por qué creías eso? ¿Qué pasaba con Colombia? ¿Qué te hacía bueno, creer eso? realmente fue que en mi casa tuvimos ciertas, digamos que ciertas necesidades económicas. Entonces, al tener estas necesidades económicas, yo soñaba con el sueño americano. Entonces, yo pensaba que si me iba a Estados Unidos, voy a tener ese sueño americano, pero que acá en Colombia pues jamás podría estudiar, porque mis papás no tenían plata para pagarme una universidad. Yo pensaba que, de hecho, nunca me sentí inteligente. Eso era algo, digamos que en el colegio yo nunca fui buena. Entonces yo era la que perdía los años, yo me tiré décimo. Mi rol en el colegio era estar con mis amigos y nunca estudiar. Y mis hermanos eran muy pilos. De hecho, son muy pilos, yo los admiro un montón. Y yo siempre me comparaba con ellos, entonces yo siempre creía que yo no era buena estudiante, que realmente pues para lo único que servía era para ser amigos, pero para nada más, y que acá en Colombia pues no iba a poder lograr hacer nada Claro. porque pues al final tampoco tenía los recursos para poderlos hacer, pensando en que me comparaba por lo que tenía, ¿no? Que si tenía, eso era lo que generaba mi valor. Oye, Johncito, ¿será que cuando uno no tiene recursos, no sé si usted pasó por lo mismo, pero cuando uno no tiene recursos piensa que nunca va a lograr nada? Piensa que si usted viene de una familia que tiene limitaciones económicas, básicamente no va a poder salir de ahí.
Sí, sí, yo pienso que ahí también un tema de mentalidad de escasez, porque pues desafortunadamente uno creció con eso. Ahora, en mi casa nunca nos hizo falta nada, gracias a Dios, pero pues tampoco teníamos exceso, ¿no? O sea, no podíamos darnos ciertos lujos, no podíamos salir, por ejemplo, eso para nosotros era como un lujo. Y entonces rompe más que todo con, yo creo que con la mentalidad de escasez, de voy a ser capaz, es Claro. lo que empieza a volver un poco como el soñar o el querer llegar más lejos. Cuando uno no ha entendido el valor que uno tiene realmente y que el valor no lo da lo que hemos hablado, uno piensa que sin eso no puede lograr nada. Pero además de eso, también hay muchas cosas que han dañado el valor que uno tiene. Y para eso quiero que alce su mano izquierda, Johncito. Presente. Y ustedes dirán, pero este man, ¿qué? ¿Para qué le hace alzar la mano a Johncito? ¿Para qué se la mano? No. Es que quiero que usted nos cuente. Hace un tiempo usted me echó el cuento de ese tatuaje. Quiero que nos lo cuente. Quiero que nos diga Bueno, qué significa eso para su vida, pero también si tuvo alguna metamorfosis ese brazo. ¿Qué pasó? Échenos el cuento. bueno, el tatuaje fue, hoy en día que cuento la historia es chistosa, ¿no? Pero todo comenzó en una borrachera en que un amigo llegó con una, pero llegó a una fiesta con una máquina para hacer tatuajes y pues como todos estábamos tomados y todos estábamos felices, entonces, ay, que sí, que nos hagamos un tatuaje y nos hacemos llamar de todos mis amigos el parche Che porque era Charlie, Juancho, Chiqui, Lucho, Chelo, todos tenían una Che en algún lado. ¿Cuál era su che? Entonces éramos Chiqui, ahí me decían Chiqui, Ah, por por lo lo alto. alto, ¿será? Pues, entonces, nada, nos tatuamos ese día. Al otro día, ahí sí me salió el dicho que el más arrepentido que un tatuado, pues porque eso se veía una boleta, o sea, se ¿Y veía qué se hizo? ¿Qué feísimo. O sea, figura se hizo? me hice el angelito de ¿Por qué diablos? Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa novela que era un Sí, tal angelito que vez sí. es un muñequito como los que uno pinta normalito, sino que tiene una aureola, pero también tiene una cola de diablo. Entonces, bueno, me hice eso, mi mamá nos pegó un regaño porque mi hermano también se tatuó ese día. Eh, Después de eso, entonces estábamos de viaje en Medellín y mi mamá me dio la plata para taparme ese tatuaje. Para hacerse Entonces yo otro. me fui para hacerme otro encima de eso, hiciera un cover de algo que se viera más bonito, porque mi mamá decía, es que se ven feísimos, o Parece sea, que hubiera salido de la prisión. literal, mi mamá mejor dicho. Y me fui a Medellín y les dije, hágame algo encima. Y el man me dijo, ¿pero qué le hago? Y yo, pues no sé, lo que usted quiera. Y pues literalmente el man me hizo lo que quiera, o sea, no me hizo nada. Simplemente me tapó el tatuaje con otra vaina ahí y le puso colorcitos. Entonces, resumiéndoles el cuento, después todo el mundo me preguntaba qué es eso y me tocaba contarles toda esta historia. Me tocaba decirles, no, es que una vez borracho, y la gente se reía. Entonces ya una vez me cansé y dije, no, voy a hacer un tatuaje con algo que me guste. Entonces yo dije, ¿qué me gusta? Me gustan los carros, me gusta el billar, me gusta en ese tiempo pues la que era mi novia y ya. Y entonces le dije a ¿Se puso el la nombre de persona una que me iba a vieja en el tatuar, brazo? no, los dados, Ah, ok. la fecha en que cumplía mes con ella. Un 1 y un 6 están pegados, yo no sé si alcanzan a ver ahí, Sí, tal vez. pero bueno, me tatué la fecha en los dados. Eh, eh, bueno, una boleta, mejor dicho. Y, pero lo tenaz aquí comienza cuando pues obviamente soy cristiano, ¿no? Entonces, hasta en la iglesia una vez una señora se me sentó al lado y me dijo como, esta no es iglesia para personas como usted. Y obviamente pues ella también tenía mucho que perdonar, pero yo decía como, uy, ¿qué pasó? Me sacaron. Y obviamente eran muchos ataques del enemigo tratando de dañar mi identidad o de dañarme, pues por lo ¿Lo que había hecho en etiquetaron mi por ese pasado. tatuaje? ¿Lo etiquetaron en algún momento, aparte de lo que nos Claro, cuenta? claro, Julito, o sea, tanto ahí me etiqueté yo mismo, que ahí era lo más complicado, ¿no? Porque entonces también hubo un momento en que yo ya solo me ponía sacos largos, camisas largas, y no le mostraba mi tatuaje a nadie porque yo decía, no, eso no es de un cristiano. Ahora, solo por aclarar, los tatuajes no son malos, o sea, si usted se quiere tatuar, pues hágalo, pero obviamente debe ser direccionado por Dios. Y pues hay un tema ahí que el pastor habló sobre los tatuajes, pero pues mi tatuaje
no alaba a Dios, no honraba a Dios. Y fue tenaz porque también en un momento en el que yo estaba orando, solo en mi cuarto, pues yo sentí que Dios me liberó literalmente como de demonios o de cosas malas que tenía en mi brazo. Y después de ese momento fui libre, pero después no lograba quitarme las etiquetas que yo me había puesto o que la sociedad me había puesto. Y una vez una amiga mía de la iglesia me veía así como que, no sé, hacían actividades del grupo de conexión y yo iba con saco y ella me decía, venga John, ¿a usted Dios ya lo perdonó por su tatuaje? Y yo le dije, sí, él ya me perdonó. Entonces, en palabras me dijo como, deje la bobada. Si Dios ya lo perdonó, deje de estarse sintiendo mal por lo que las demás personas piensen. Y Dios, cuando iba a ser líder, me regaló una palabra y es que muchas personas iban a conocerlo a él a través de mi tatuaje o a través de mi testimonio por mi tatuaje. Oye, Y ¿qué por eso significa ese siempre que hablo en tatuaje? público, Sí, hoy, ¿qué significa? De donde Dios me sacó. de donde Dios lo sacó. Y es una marca suya que nunca le va a dejar olvidar de donde Dios lo sacó. ¿Se tatuaría hoy Literal. nuevamente? ¿Se No, tatuaría Julito. nuevamente? No, ya como estoy bien y pues digamos que no le veo la necesidad hoy en día de tatuarme más. O sea, ya aprendí con esto, ya sé de dónde Dios me sacó y tengo muy claro qué es lo que Dios quiere para mí y no quiere verme más tatuajes. Usted es una persona, usted es un ejecutivo en su empresa, usted es una persona que tiene una posición de liderazgo, es profesor, es líder en la iglesia. Y me parece súper chévere que resaltemos eso, porque no importa el tatuaje que usted tenga en su brazo, Dios ha logrado hacer su propósito con usted. Es decir, no importa lo que haya pasado en nuestra vida, de donde Dios nos haya sacado, tengamos las cicatrices que tengamos, Dios es capaz de poder cumplir para lo que nos diseñó, para lo que nos hizo. Y es un mensaje súper chévere que nos puede quedar esta noche. Y yo quiero pasar con Dianita por un momento porque hace poco tiempo, yo conozco a Dianita hace rato, por lo que les mencioné hace poco, pero hace unas semanas empezamos a hablar nuevamente para un proyecto y con mi esposa nos contó un testimonio que me parece genial. La historia de cómo entró Dianita a una muy buena universidad a estudiar su carrera. Dianita es administradora de empresas de la Universidad Javeriana. Para muchos es inalcanzable, tal vez para ti lo era, pero ¿cómo fue esa historia, Dianita, que me pareció increíble? Cuéntanosla. Bueno, después de yo haberme ido de Estados Unidos, Argentina, vuelvo a Colombia y acá en Colombia sigo sintiéndome pues vacía, sin un lugar a donde pertenecer y empiezo con esta idea de me quiero ir para Australia porque ya probé Argentina, ya probé Estados Unidos, ahora me quiero ir para Australia porque realmente necesito un lugar donde pueda ser alguien. Entonces, claro, venía e iba con esos excesos. Mi mami empieza a venir a la iglesia y, y ella empieza a venir al lugar de su presencia porque le dijeron, ay, Carmencita, hay una iglesia que el pastor es australiano, vaya a esa iglesia a ver si cuando Diana esté en Australia, esa niña, esa ovejita negra más o menos, sí, pasa algo con la vida de esa niña. Entonces mi mami viene a la iglesia, no sé qué, y me dice, Dianita, hay una iglesia, no sé qué. Y yo, ay, sí, mami, pero yo me quiero ir para Australia, yo no quiero, no quiero ir a la iglesia, quiero irme para Australia. Entonces, así empecé y mi mami me invitaba y me invitaba y me invitaba a la iglesia. Y yo de despedida porque me iba a ir para Australia. Entonces, hasta que un domingo dije, bueno, listo, vamos a la iglesia. Y ese día vine a la iglesia y el pastor, bueno, primero me la lloré toda la alabanza, no tengo ni idea. Y lo único que se me quedó en la cabeza fue como, se van a otro lugar. Si el lugar donde Dios los colocó es un lugar donde fluye la leche y la miel, ¿para qué se van a ir a Egipto a pasar trabajos? ¿Es la primera Yo, vez que venías a la la verdad, yo iglesia? no, era la primera vez, yo no entendía nada, yo como Egipto, ¿qué pasó? Nunca había leído la Biblia, como así, pero sí se me quedó grabado de por qué vas a ir a pasar si este lugar donde yo te he puesto es un lugar donde fluye la leche y la miel. Entonces yo me fui para mi casa, me acosté a dormir y al otro día me levanté y le dije a Dios, bueno Dios, si tú de verdad existes, yo quiero estudiar administración de empresas en la Javeriana. Eso era algo Así, súper tal cual. imposible en mi casa. Sí, eso era algo súper imposible para mi casa porque siempre, como les conté, era, si estudias, estudias en la distrital o en la nacional, porque pues no hay plata.
¿sí? Pero pues Javeriana nunca, jamás en la vida. Entonces, yo me fui por formularios, pedí formularios en varias universidades y de la única que me llamaron fue la Javeriana. Y yo, bueno, está Preciso. bien. Entonces, en esa misma semana, ya iban a cerrar matrículas. Entonces, me llamaron a entrevista, tuve la entrevista, pasé la entrevista. Después de pasar la entrevista, me dan el recibo, como bienvenida activo, 7 millones de pesos para tu semestre en esa época, en el 2008. Y yo digo como, ¿quién va a pagar esto? O sea, mis papás no tienen cómo pagarlo. Si yo me iba a ir para Australia, iba a pedir un crédito para irme para Australia. No era porque tuviera la plata. Entonces llegué a mi casa y yo, bueno, mami, ya tengo el recibo, todo. En esa época yo trabajaba, hacía el archivo en una empresa de seguros. ¿Sí? No, era lo único que hacía, el archivo en una empresa de seguros. Y me Yo ganaba quiero como hacer, mínimo. yo quiero hacer énfasis en eso, Uh-huh. porque, tal vez alguien está pensando, no, quién sabe qué, pero perdóname que te diga, eras auxiliar administrativa raso en una empresa de seguros. No porque esté mal, Así es. claramente no, pero quiero que No, hagamos y es, énfasis en eso para uh-huh. que mostremos lo que Dios fue capaz de hacer. Ajá, entonces hacía el archivo de la caseta y entonces le digo a Dios como, bueno, si tú existes, pues quiero estudiar en la Javeriana. Y yo decía, ¿y ahora qué hago con este recibo? O sea, yo en mi mano y yo decía, pues Dios. Entonces me fui a la empresa donde hacía el archivo, me ganaba como unos 400,000 pesos en esa época, que era un mínimo, más o Sí. menos. El recibo era 7 millones, ya saben. Te tenías que trabajar Entonces, 2 años prácticamente para pagártelo. más o menos, para pagar un semestre. Sí. Entonces, más los gastos que yo tenía y todo. Entonces le digo, voy a la empresa y me meto a la oficina de la gerente y le digo, bueno, ella se llama Gladys. Entonces yo le dije, bueno, mire señora Gladys, yo la verdad es que quiero estudiar administración de empresas en la Javeriana, Decidida. pero, pero no tengo la plata. Pero también me quiero ir para Australia, porque yo creo que acá en Colombia uno no puede hacer nada, ¿sí? Entonces ella me miró y me dijo, si tú vas a empezar a estudiar y la terminas, ¿vas a terminarla? Y yo, sí, yo la voy a terminar. ¿No la vas a dejar a medias? Y yo, no, eso es lo que yo quiero. Y llama por allá la persona de tesorería y le dice, Claudia, se llama Claudia realmente, Claudia, venga para acá. Entonces ella fue y le dice, ¿me hace un favor? Le gira un cheque de 7 millones de pesos a Diana para pagar su semestre de la universidad. Increíble. Y yo no lo podía creer, yo era como, ¿qué es esto? Dios existe, ¿ahora qué hago? Entonces, a tocar ir a la iglesia, realmente así lo pensé. Entonces, ¿En qué me metí? después, entonces ella me dice, bueno, pero con los 400,000 pesos que te ganas haciendo el archivo, pues no vas a poder pagar eso. Entonces te vamos a cambiar de cargo, ahora vas a tener un cargo comercial y nosotros te vamos a pagar la mitad de la carrera, nosotros te la vamos a patrocinar y la otra mitad tú la vas a pagar con tus comisiones. Entonces, ese día yo dije como, wow, de verdad Dios, tú existes y tú eres mi patrocinador de estudio porque tienes un Súper. plan y un propósito con esto. Y así fue Hay todo el dos tiempo. cosas, hay dos cosas que estas dos historias nos dejan. La que mencionamos de Johncito es que no importa lo que usted haya hecho, Dios igual va a cumplir su propósito si usted camina hacia él. Y no importa lo que usted no tenga, Dios va a cumplir el propósito en su vida, eso está claro. Oiga, Johncito, volvámonos prácticos con esto, hermano, porque tal vez hay personas que ya están otra vez volviendo abstracto el concepto de identidad y propósito, es lo que no queremos. Con ejemplos prácticos, ¿qué es propósito para usted? Con ejemplos prácticos es hacer lo que, o sea, en mi caso, prácticamente Sí. es levantarme todos los días contento a trabajar, a liderar el área de inteligencia de negocios, porque sé que estoy mostrando a Dios a través de mi trabajo a todas las personas con las que me interacciono en la empresa. Dianita, para ti, un ejemplo práctico de qué es propósito. Bueno, yo antes de bajar el ejemplo práctico necesito decir algo para que lo entiendan un poco mejor, ¿sí? Dale. Y de verdad como mi misión en la vida es esto. Entonces es como poder decirle a las personas que tener propósito es hacer lo que tú amas, ¿sí? Hacer Lo lo que te que tú apasiona. amas, lo que más te apasione, excelentemente, ¿sí? Tienes que hacerlo muy bien y que le sirva a la sociedad.
que sea para un servicio para la sociedad, que la sociedad te necesite por eso que tú haces. Para mí un ejemplo práctico es levantarme todos los días, como lo dice Johncito, amando lo que hago, ayudando a los ejecutivos a perfeccionar esos skills que ellos tienen, ayudarles a los jóvenes y ayudarle a los empresarios a que sus empresas o sus ideas tengan un valor para la sociedad. Y si con eso por ahí derechito entran a conocer a Dios, maravilloso. Obvio, obvio. Y Ese que es a través de todo lo que yo haga, haga brillar a Jesús, haga brillar a Jesús. Que todo el mundo sepa que yo soy diferente porque Jesús vive en mí. A mí me pasó alguna vez en el trabajo que si yo había invitado a alguien del trabajo a la iglesia, simplemente me dijo, yo quiero ir a tu iglesia. Yo le dije, ¿tú cómo sabes que yo voy a una iglesia? Que con lo que hagamos excelentemente las personas puedan saber y puedan decir tranquilamente, yo quiero lo que tú tienes, yo quiero tu vida, yo quiero al Dios que tú tienes. ¿Cómo encontró eso tan bonito que se escucha, John? Porque eso suena muy bonito, levantarme. ¿Cómo lo encontró? ¿Cómo llegó ahí? Uy, Julito, pues eso fue un levánteme, levánteme y cáigame desde que conocí a Dios. O sea, realmente Dios ha sido muy bonito y siempre ha puesto su gracia sobre mí cuando a mis retos profesionales, porque he crecido mucho a nivel profesional, pero también a nivel de cómo ha ido formándome, ¿no? Porque llegar hasta aquí ha sido, digamos, como yo arranqué, era arrancar como quitarme todo eso que yo no creía de mí, todo eso que les contaba de perdonarme a mí mismo, todo eso de, oiga, usted es una boleta, quitarme todo eso y empezar a creer realmente en lo que Dios dice de mí, que yo soy hijo de Dios y que realmente Dios alguna vez me dio un versículo en el que yo me iba a sentar con reyes y les iba a hablar de él. Y yo no me lo creía, o sea, como que yo decía como, a ver, Dios, te equivocaste. Y hoy en día que pues me siento con pues personas como que son muy influyentes, no solo a nivel Colombia, no solo a nivel Latinoamérica, sino a nivel global, yo digo, wow, Dios cumple sus promesas, pero para Dios llevarme hasta donde yo estoy hoy en día, tuvo que trabajar mucho en mí, mucho. Y estamos hablando de más o menos unos 13 años, que es lo que llevo en la iglesia, y todavía sigue trabajando en mi carácter, en no decir mentiras. En alguna vez en la me dijeron como, usted no sirve para este trabajo porque si usted no dice mentiras, usted no sirve para hacer esto. Y yo llegué y le dije, pues yo no voy a decir mentiras. Entonces, tranquilo, si me tienen que sacar por eso, sáquenme. Pero yo no voy a decir mentiras y voy a seguir haciendo mi trabajo bien. Y terminé creciendo en esa empresa y esta persona que me dijo eso, pues de una u otra forma también vio mi carácter, ¿no? Como que, pues, pucha, este man, por más de que lo queramos cambiar, la tiene clara. Entonces yo pienso que cuando estamos con Dios, eso también significa tener carácter para decirle al mundo entero, sin importar en la posición que nosotros estemos, que amamos a Dios y que vamos a hacer, o sea, que así perdamos nuestros trabajos, la tenemos clara. Y Anita, Johncito decía algo y esa persona supo quién era, pues, en mis palabras. ¿Eso es importante para lograr el propósito, saber quién eres? Claro que sí. Yo creo que el primer obstáculo que uno tiene es creer mal de lo que uno es como hijo de Dios, ¿no? Entonces, las mentiras que vienen en la cabeza, que uno nunca va a poder lograr algo, que uno no es valorado, que uno no es amado, que, digamos, la Biblia dice que nosotros somos reyes, como lo decía Johncito, que somos hijos del rey. Y creerme hija para mí fue muy difícil. Yo decía como el saber que yo era hija del rey de reyes, para mí fue lo que primero tuve que romper, que él me había perdonado, también tuve que romperlo. Entonces fue desechar todas esas mentiras para poder entender quién era yo como hija de Dios y ahí sí empezar a caminar y quitar todos esos obstáculos de mi mente y empezar a creer lo que dice Él de mí. Claro, claro. Y eso es muy importante. Si no se tiene claro eso, si no se tiene claro lo que Dios dice de mí, lo que yo soy, si Dios no me cambia el nombre como lo hizo con John, seguramente yo no puedo caminar hacia ese propósito. Ahora, aclaremos algo. ¿Éxito y propósito son lo mismo? ¿Quién quiere contestar? Yo creo que no, pero van de la mano. O sea, ahora, digamos que propósito no lo da Dios y yo quiero dejar esto claro desde el
principio. Yo me acuerdo que una vez, o escucho mucho decir como, no tengo propósito. Y yo hoy quiero decirle a los jóvenes que ustedes tienen propósito desde que nacieron. O sea, Dios les dio propósito desde nacer, ¿sí? Entonces, no es que no tengan propósito, ¿sí? Entonces, ese es el propósito. Digamos, Dios nos dio un propósito desde antes de nacer y nosotros tenemos una identidad con Dios y es hacer sonreír y hacer lo que a Dios le agrada, ¿sí? Hacer sonreír Adorar a a Dios, Dios. adorar a Dios. Y ese es el propósito como mayor, ¿sí? Pero después uno tiene que aterrizarlo a el propósito o a la misión o a eso que te da propósito cuando haces lo que amas hacer, ¿sí? Entonces, Perdóname, te hago un paréntesis sí, para parar ahí un momentico. Si alguien en este momento dice, no tengo propósito, no sé para qué fui hecho, solo con que tenga claro, empezando por tener claro es, fueron hechos para adorar a Dios, para el deleite de Dios. Y eso significa que cada cosa que ustedes hagan, piensen en que la están haciendo para el deleite de Dios. ¿Haría feliz esto que estoy haciendo a Dios? Por ahí podrían empezar una persona para encontrar el propósito, ¿cierto, Dianita? claro que sí es. Y siempre es pensar, ¿por qué, por qué estoy haciendo esto? O esto que estoy haciendo me lleva a lo que yo quiero ser como persona, como lo que Dios sueña de mí. Esto que estoy haciendo actualmente me lleva a lograr eso que Dios sueña con mi vida. Y eso es una pregunta súper poderosa porque la vida es la suma de decisiones. Entonces, si en cada decisión nosotros podemos preguntarnos eso, creo que vamos a podernos alinear al corazón de Dios. De acuerdo con eso que acaba de decir Dianita Johncito, ¿usted se considera exitoso? Sí, sí, pero me dejó aquí, wow. Eh, sí, Julito, yo pienso que el propósito, pues obviamente se diferencia del éxito porque a la verdad el éxito es cuando nosotros nos proponemos algo y llegamos hasta allá. Y el propósito es para lo que fuimos creados, o sea, como eso que Dios puso en nosotros. Pero entonces llegar al éxito es porque yo me puse una meta y llegué a esa meta. Y después voy a tener una meta más grande y después otra más grande. Y leía en un libro que me encanta mucho y en este libro hablaban de que Dios no nos hizo para soñar pequeño, Dios nos hizo para soñar grande. El libro se llama Vive tu sueño y, y realmente muchas veces empezamos a soñar pequeño también por eso de que hablábamos ahorita de como mentalidad de escasez o yo solo sueño con, pues no por desmeritar, pero yo solo sueño con casarme, tener hijos y tener un hogar. No, sí, o sea, eso también está ahí, eso es parte, pero Dios tiene cosas aún más grandes para que nosotros y cuando nos casemos aún impactemos a más personas y hagamos cosas mucho más grandes. Y, en mi caso, Dios empezó de lo pequeño a lo grande para también empezar a mostrarme que Él puede hacer cosas que yo no alcanzo ni siquiera a imaginar. Oiga, Johncito, ¿cuál es ese sueño grande que tiene hoy en día si nos puede compartir? Bueno, pues sueños grandes a nivel profesional, ya es llegar a ser executive, vicepresidente ejecutivo de una empresa. Digamos, ya me quiero orientar a nivel profesional. A nivel espiritual, a mí me encanta ver cómo Dios cambia a los jóvenes. Entonces, para mí, el ser líder es un sueño que Dios cumplió. Y yo sueño con esto, yo sueño seguir liderando jóvenes, seguir viendo cómo Dios transforma vidas. A nivel familiar, pues mi sueño es tener hijos, con mi esposa tener hijos, ya comprar una casa en donde tener a nuestros hijos y estamos soñando con mi esposa en construir nuestra propia casa. Entonces estamos armando como las maquetas y todo de qué es lo que queremos. Estamos soñando no en querer comprar solo un apartamento, sino queremos construir nuestra casa, porque Dios puso eso también en nuestro corazón de crearla a nuestra forma. Oye, eso que toca me parece chévere porque hemos hablado de identidad, que Dios puede restaurar nuestra identidad, hemos hablado de propósito, hemos hablado de sueños, y quiero que nos concentremos un poquito en los sueños. Tenemos sueños muy grandes, el sueño que usted tiene nos acaba de contar cuáles son, Dianita ahorita nos dices cuáles son tus sueños grandes si los quieren, pero ¿cómo hacer para ir tras ese sueño sin que nos quedemos soñando? O sea, sí, tenemos los sueños, pero no hacemos absolutamente nada, y entonces somos soñadores y no los concretamos, no somos hacedores. Dianita, ¿qué nos dices? Cuéntanos primero cuál es tu gran sueño y Les cómo voy a hacer contar. para que en la práctica yo vaya hacia ese sueño.
Les voy a contar mi gran sueño, eso va así como dividido por áreas, como lo dijo John, pero pues no se los voy a decir cada uno, pero mi sueño general es impactar a las personas y a las empresas para que puedan, a través de sus vidas, generar valor a la sociedad. O sea, entre más personas yo pueda impactar a las personas para que sus vidas cambien la sociedad y generen valor, ese es mi sueño general, mejor dicho. Y desde ahí, pues se va desglosando cada una de mis áreas de mi vida, ¿sí? Pero eso que tú dices es muy importante porque muchas veces somos soñadores y no somos ejecutores, ¿sí? Y esto es como una empresa y yo voy a sacar acá mi lado administrativo, ¿sí? Y es como, para que una visión de una empresa se lleve a cabo, pueden tener la estrategia perfecta, la visión perfecta, pero tienen que ejecutarla. Y la ejecución de la estrategia es en lo que casi la mayoría de empresas y de personas fallan, ¿sí? Eso lo dice un autor que se llama Ram Charan, ¿sí? Pero, y es la verdad, es la verdad. Cuando ejecutamos, somos a veces, no sabemos cómo ejecutar, ¿sí? Entonces, digamos que hay unos pasos para ejecutar la estrategia y lo primero es saber cuál es la meta. Si tú sabes cuál es la meta, vas a poder ir a la meta. Entonces, lo ¿Cuál primero es el es sueño? cuál es el sueño, cuál es la visión, cuál es la meta. La segunda es escribir la meta, ¿sí? Entonces, o escribir el sueño, escribir la visión. Y a mí me encanta porque en Habacuc dice eso, es escribe la visión en tablillas y léela de corrido, porque esta se cumplirá. Entonces, es como escribe la visión. La tercera es saber cómo hacer eso. Entonces, si yo tengo una meta pequeña, no tienes que ser la meta grande, yo digo, hay que ponerse metas pequeñitas. Entonces, ¿cómo haces esa meta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo hacerla? ¿No puedo hacerla? ¿Necesito personas? ¿Qué necesito trabajar en mí para hacer eso? ¿Necesito ser disciplinado? ¿Necesito levantarme temprano? ¿Necesito hacerlo todos los días para volverme un experto? ¿Necesito leer libros? Bueno, ¿sí? ¿Qué necesito? Y la tercera es rendirle cuentas a alguien de cada uno de esos pasitos. Si tú tienes a alguien de confianza, tu mamá, tu hermano, tu líder, tu amigo, tu jefe, lo que sea, y le puedes rendir cuentas de esas pequeñas metas, es más fácil llegar a ellas. Entonces, creo que tenemos que ser hacedores, pero para ser hacedores tenemos que tener carácter. Y tener carácter es ser disciplinados. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. No, pero Y yo se la estoy va a hacer a entrevistando, perdón. Johncito. No, me interesa. Ay, pero puedo hacerles una pregunta. Es muy Bueno, sí, importante está para bien. mí hacerles esta pregunta. Dale, Johncito, dale. y también te la voy a hacer a ti, Julito. Mejor dicho, la Dale. pregunta es para los dos. Si ustedes hoy tuvieran que gastar $86,400, o sea, invertirlos en algo, ¿en qué lo invertirían? Solamente tienen 24 horas. En la construcción de mi casa los gastaría ahorita. Yo Súper, también en una casa. listo. Pues en Entonces, finca raíz. sí, esos son como 320 y pico de millones de pesos. Listo, me compro una casa y es seguro. Otros invierten en oro, otros invierten en cualquier otra cosa. 86,400 significa o es el equivalente al tiempo en segundos que tenemos en 24 horas. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿ustedes en qué invertirían su tiempo, esos 86,400 segundos de su día para lograr ese sueño que tienen? Entonces, es súper importante porque el tiempo acá también es cómo administro bien mi tiempo. ¿Cómo administro bien mis recursos para lograr el sueño y Así los es. recursos que tengo, ¿no? Porque muchas personas, perdón, Milloncito, si le pongo su ejemplo, muchas personas dirán, ah, bueno, yo quiero la casa así, tal, poderosísima, y en este momento no tienen nada, entonces después dicen, no, pues no tengo nada, hay que ir. ¿Qué están haciendo ustedes para llegar a esa casa? Hay que ir paso a paso, ¿qué están haciendo? Pues primero, ahorrar, porque con mi esposa estamos en plan ahorro, pues precisamente porque estamos soñando en grande, pues obviamente necesitamos pues una inversión grande. Y también estamos creando pues planos, estamos mirando qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta. O sea, toca hacer, como dice Dianita, no solo como soñar, sino, bueno, si vamos a hacer esto, que no sé, o sea, yo quiero que tengamos una sala de estudio que se parezca a un cine. Entonces la gente dirá como, uy, no, pero keto, otra keto, no sé, pero a mí me encantaría tener como un cine en mi casa. Y yo le voy a hacer una sala de cine en mi casa y los voy a invitar un día de estos para que la conozcan.
Pero de eso se trata, de empezar a aterrizar ese sueño y bueno, si queremos esto, necesitamos un lote de qué tamaño. Si queremos además esto, ¿en dónde queremos vivir, no? Pues porque antes de la pandemia teníamos que ir a nuestras oficinas, más mi esposa que yo, porque yo puedo trabajar desde mi casa desde hace mucho, pero, pero ¿en dónde la vamos a hacer para que pueda ser cómoda para los dos? Cosas como esas es empezar a aterrizar esos sueños y empezar a planear todo. Y ahí es donde mi esposa es una dura, porque ella es la administradora de empresas de la casa y mejor dicho, mis respetos. Chévere, 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 súper. Oigan, vamos a hablar de un poco más concreto y es, quiero que me digan una fórmula. ¿Cuál fue la fórmula para llegar a ser quienes son hoy? Recuerden, las fórmulas es A más B igual a tal o A, échele 2 pizcas de sal y tal. ¿Cuál sería esa fórmula para llegar a ser lo que son hoy? Que además no ha terminado su vida, están en mucho menos que la mitad de su vida y seguramente van a llegar mucho más lejos, yo lo declaro sobre ustedes, pero para llegar a lo que son hoy, ¿cuál es la fórmula? Dios más obediencia igual éxito. Súper. Janita. Súper. Yo también creo que lo primero es Dios, eh, seguir sus instrucciones, lo que Él nos dice, creerlo. O sea, Dios más creer lo que Él nos dice, más hacer lo que amamos, más hacer algo por la sociedad, servirle a la sociedad. Igual, éxito. ¿Qué errores cometieron ustedes o qué errores puede cometer la gente de meterle algo, de adulterar esa fórmula? ¿Cómo la dañarían esa fórmula? ¿O con qué la dañaron ustedes en algún momento? Porque pues, sí, muy bonitos ustedes hoy, pero seguramente cometieron errores como los hemos cometido todos. ¿Cómo dañaron esa fórmula ustedes? ¿O cómo la puede dañar alguien? Dele, Johncito, Bueno, yo que creo siempre que Janita sabe, hermano. en mi caso, yo he tenido muchas veces que he querido dañar la fórmula y, digamos, alguna vez me ofrecieron un trabajo que yo sabía que no era hacia donde Dios me quería, pero pues la paga era como el triple de lo que yo me estaba ganando en ese momento, entonces pues también se empieza a volver complicado, ¿no? Porque uno por más espiritual que sea, uno como que dice, uy, pero son 3 veces mi salario actual con eso, y ya uno empieza a hacer cuentas, ¿no? Eso es lo peor que uno puede hacer, Claro, o que las dice, uy, cuentas de la ya pues, me lechera. empiezo a comprar esto, y, y en ese momento casi acepto esa propuesta, y fue puro Dios y que Dios en serio una convicción tan grande como, pero ¿por qué se va a hacer algo que a usted no le gusta solo por plata? Eso es pura mentalidad de escasez. Y Claro. cuando me dijo así, yo quedé como, uy, sí, estoy volviendo a hacer una boleta, entonces vamos a calmarnos, vamos a contar hasta 10 y vamos a seguir en el trabajo. Y pues hoy en día estoy dando fruto de haberme estado aprendiendo sobre eso, porque pues gracias a eso es que hoy lidero el área de inteligencia de negocios. Pero digamos que cosas como esas me pueden apartar del propósito, Claro, de hacia donde Dios me quiere. claro que sí. Dianita, ¿cómo dañaste tu Yo creo fórmula? que me puedo tirar la fórmula siendo independiente de Dios. Cuando uno va adquiriendo cosas, cuando uno va adquiriendo puestos, lugares, puede alejarse de Dios y puede dejarlo en el segundo plano. Entonces, si yo me alejo de Dios, me alejo de esa fórmula. Entonces, lo primero es, o sea, me la tiro si no dependo de Dios y de lo que dice en su palabra. La segunda es llenarme de orgullo y creerme mejor que los demás. Entonces, es como siempre poder, y creo que el orgullo es algo con lo que uno batalla constantemente, y más cuando va pasando como peldaños, subiendo peldaños. Yo Claro, creo que todos los días tengo que llegar a mi casa y crucificar mi orgullo y decir, Dios, de verdad te entrego lo que soy, lo que yo tengo y lo que yo soy, no es por mí, no es porque yo sepa, no es porque yo sea la más inteligente, es porque tú me lo has dado, es un regalo que tú me has dado para hacerte brillar a ti y no a mí. Entonces creo que esas dos cosas se pueden tirar completamente la fórmula. súper. Una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios hace 12 años pudo haber hecho o dar una orden o haber hecho así y ya ustedes son lo que son hoy? Es decir, hay que estudiar, hay que prepararse. ¿Qué le dirían ustedes a las personas respecto de eso? Johncito.
Julito, pues yo pienso que a mí me gusta estudiar mucho y me la paso estudiando casi todo el año y yo pienso que el que deja de aprender es porque se cansó de la vida o qué le pasa. O sea, porque lo que yo he aprendido con Dios, a Dios le encanta que nosotros estemos investigando, que estemos aprendiendo, que estemos enseñando de lo que aprendemos y nuestra vida es un continuo aprendizaje y alguna vez Marcos Witt felicitaba a nuestro pastor precisamente por eso, porque le decía al pastor como que él tenía siempre ese anhelo de aprender y le preguntaba qué hizo Marcos Witt para que la iglesia que no se perdiera, etc, etc. Y yo pienso que eso es algo que Dios nos pide también, o sea, no nos cansemos de aprender, no nos cansemos de estudiar, o sea, que porque terminamos la universidad, entonces, o nuestro pregrado, nos quedamos ahí. John Mora, digo que nos tenemos que seguir esforzando para seguir siendo mejores y mejores y mejores y especializarnos, hacer alguna maestría en algo de lo que nos guste, que nos ayude a llegar a ese propósito que Dios tiene para nosotros, porque nuestro día a día debería seguir, o sea, ahí sí me uno a lo que decimos nosotros los docentes y es que todos los días uno debería aprender algo, por pequeño que sea, uno debería estar aprendiendo algo. Claro. Si usted se hubiera quedado bachiller, ¿usted hubiera podido ocupar la posición que hoy ocupa en su empresa? No creo, hubiese sido muy difícil. Ok. Dianita, ¿crees que es importante estudiar? Yo ¿Cree creo que es que importante sí. prepararse o Dios de la nada va a ser, los va a volver exitosos? O sea, Dios lo puede No, hacer, claramente, no estoy cuestionando eso, pero yo creo que uno tiene que poner su parte, de su parte. Dios te da un talento y tú decides si lo escondes o lo sacas y lo transformas, si trabajas por él. Entonces yo sí creo que uno tiene que trabajar todos los días, así sea por el único talento que Dios te dio. Entonces es como aprender todos los días, hay cursos virtuales, hay libros, o sea, no necesariamente, yo creo que sí, que bueno, que uno puede ir a una universidad, pero si no vas a la universidad o de pronto tú, lo que a ti te gusta no tiene que ver con una universidad, sino es algo más empírico, aprende todos los días, ponle un poquito todos los días de conocimiento para que ese producto sea mejor, para que tú seas mejor, para que tu conocimiento sea mejor. Entonces sí creo que todos los días hay que esforzarse y no procrastinar tanto, y no procrastinar tanto y no tener tanto miedo. Muchas veces tenemos miedo a hacer cosas y cuando nos decidimos hacerlos nos da pereza. Entonces, de verdad, cuenten hasta 5 y levántense y hágalo. Cuenten 5, 4, 3, 2, 1, me levanto a hacer, a leer, a no sé. Eso. prepárense, hay que prepararse. Las personas, y esto es un mensaje para todos, las personas, si quieren lograr éxito profesional, tienen que prepararse, tienen que prepararse. Ideal que lo hagan en sitios reconocidos, pero sean productivos con el tiempo. Ah, no, que no tengo plata, haga un curso de inglés gratis, aprenda inglés, estudie, hay muchas medidas. Es decir, aunque Dios pueda hacerlo, no va a llegar a levantarlo de la cama, hacerlo así y ponerlo en un escritorio de una mega empresa a mandar en la empresa. Usted tiene que prepararse. Uh-huh. Dios lo va a ayudar. Usted tiene Uh-huh. que ser ejemplo. Bueno, pues para ir terminando, ya me encantó este tiempo con ustedes, pero quiero que ustedes, que son los protagonistas de hoy, le manden un mensaje directo hacia las personas, mirándolos a los ojos, diciéndoles algo claro, profetizando sobre ellos, bueno, hablando bien sobre ellos, diciéndoles algo bueno. Yanita, dale. Te Bueno, yo están quiero viendo miles de decirle, personas, te están viendo miles de personas. Entonces, míralos a los ojos. qué responsabilidad. No, yo quiero decirle a los jóvenes profesionales que nos están viendo de esta red, de esta hermosa red, que sus vidas valen mucho, valen mucho. Que no importa la edad que tengan, no importa su pasado, no importa los errores que hayan cometido, las cicatrices que tengan, Dios es capaz de convertir todo eso en un tesoro. Saquen su único talento y pónganlo a producir, no se comparen con los demás y siempre crean lo mejor de ustedes porque Dios cree lo mejor de ustedes. Súper. Dios cree lo mejor de nosotros, así es. Johncito. Bueno, yo les diría, o bueno, les digo, Dios hace milagros, Dios es el mismo que sigue haciendo milagros, pero nosotros tenemos que creer en esos milagros. Así que hoy es tiempo de levantarnos, quitarnos la pereza, quitarnos la bobada, quitarnos ese pensamiento de no puedo, de no lo voy a lograr y dejar que Dios sea el que haga el milagro.
Yo simplemente voy para donde Dios me diga. Y siendo obediente con lo que Dios me dice, yo estoy seguro que todos nosotros como red de profesionales vamos a llegar a pisar lugares que antes no alcanzamos ni siquiera a imaginar. De aquí van a salir presidentes, de aquí van a salir presidentes de Colombia, presidentes de empresas, vicepresidentes ejecutivos, lo que soñemos, lo que Dios ponga en nuestro corazón, hasta allá vamos a llegar. Así es, súper, Adelante. súper, súper, muchas gracias. Yo quiero decirles a todos que nos están escuchando también que tienen un valor, y un valor que les dio Dios. Y ese valor se los ha pretendido quitar el mundo, pero Dios tiene un valor específico para ustedes. Crean en eso, crean que ustedes son hijos de Dios, crean que ustedes tienen un valor y que Dios tiene grandes cosas para ustedes, que su valor está dado por eso, porque son hijos de Dios y no por lo que tienen o por lo que no tienen. Los despedimos. Muchas gracias, Johncito. Gracias, Dianita. Los invitamos a que sigan conectados con nuestros capítulos de Hablemos. Estamos otra vez en una nueva serie. Conéctense a la red, a nuestras redes sociales de la red de profesionales, pero también a los grupos de conexión. Si hace rato no se conecta, llame a la persona que conoce o llame a nuestro call center para que se pueda conectar. Si nos está escuchando por primera vez, pues también estamos listos para poderle ayudar en cualquier inquietud que tengan. Los bendecimos, los bendigo, Johncito, que Muchas esté bien. gracias. Dianita, te Bueno, bendigo. Julito, Chao, Chao. chao. cuídense Bendiciones. mucho, Dios los bendiga. Bye, bye. Chao, gracias. Chao. Chao.